Con su permiso, Presidenta, si Adelante. así le parece, me gustaría hablar de las 3 reservas para evitar pasar cada una reservando el sentido en contra. ¿Sí? Están Digo, sí, ya están a por, discusión las 3. digamos, Sí. facilidad procesal. A ver. Se quiere presentar esta modificación como algo que compone el problema de fondo, pero la verdad es que no es así. Por supuesto que es mejor, ¿verdad?, que en al menos un par de temas se esté bajando el mal, pero el mal sigue existiendo. O sea, yo por eso decía que es increíble que en un tema así estemos debatiendo. Pues todo lo que aquí se dijo de es que hay mucho daño y el pasado y las empresas fantasmas y el daño al fisco, pues lo suscribimos. Pero la gran solución, la única solución a ese hecho que plantea toda la reforma, incluyendo los 3 artículos que hoy se proponen modificar en esta reserva, tiene un nombre y se llama prisión preventiva oficiosa. Entonces, mi pregunta es, ¿de verdad esos miles de millones de pesos se evadieron al fisco porque no había prisión preventiva oficiosa? ¿Esa es la conclusión? La prisión preventiva oficiosa lo único que hace es tener en la cárcel a alguien en lo que dura el juicio. Es todo. No cambia nada más en absoluto. Porque no existe prisión preventiva oficiosa hoy. ¿Hubo evasión fiscal? No. Es mentira. Es falso. Perdón. Son mentiras. Alguien le metió en la cabeza al presidente de la República que haciendo los delitos graves había prisión preventiva y con eso se acababa la inseguridad en el país, incluyendo la evasión fiscal. Y ahora es la solución para todo. Hay menos homicidios o hay menos delincuencia organizada porque prisión preventiva oficiosa se puso, perdón que se lo recuerde, pero el que la puso, el impulsor fue Felipe Calderón. Él fue el que dijo, a ver, sí al sistema penal acusatorio, pero este catálogo va a tener prisión preventiva oficiosa. Y luego Peña, en su época, dijeron, no, necesitamos más. Y solucionaron el tema. No. ¿Qué sí pasó? Que todos los ministerios públicos o muchos, cuando querían perseguir a alguien, casualmente a todo mundo le encuadraban delincuencia organizada. Ya sé, no te pude agarrar por no sé qué, al bote, delincuencia organizada. Y en un año resulta que no era delincuencia organizada. Qué pena, señor, pero ya pasó la elección, o ya doblaron los votos en un congreso, o ya persiguieron a un empresario. Entonces, que me vengan a decir aquí que es la panacea porque le ajustaron no sé qué a unas cuantas fracciones. Un momento, no. senador Cepeda, la senadora Claudia Edith Anaya Mota quiere hacerle una pregunta, si usted lo acepta. Con mucho gusto, adelante, senador. Sonido, por favor, para la senadora Anaya Mota. Sonido al escaño de la senadora Anaya Mota, por favor. Del senador Aceves, que está a un lado. Por favor. Sí, senador, muchas gracias. Efectivamente, comparto con usted de que los riesgos continúan al seguir equiparable el fraude fiscal a delincuencia organizada y a prisión preventiva oficiosa, pero me parece más grave la reforma que están planteando, la modificación que se está planteando a razón de que el Código Fiscal disminuye la pena, pues sí. Dice que el monto de lo defraudado sería por los 8 millones de pesos. Y acá dice que el monto que ampare la operación, es decir, antes era si tú comprabas una factura que después del uso de la misma, es decir, del 30% de la misma, equivaldría a los 8 millones. No, acá es por el total de los 8 millones, es decir, bajan el nivel de la cantidad que se puede utilizar para utilizar esta medida. Entonces, me parece que está peor todavía. No sé qué opine. De acuerdo en ese planteamiento en específico, en otros creo que mejora algo malo, pues sigue estando malo
un poquito menos malo, tiene que estar cierta conducta, sí o no. A ver, déjenme tratar de explicarlo de esta manera. No es la gravedad del delito lo importante cuando estás decidiendo la prisión preventiva oficiosa. Eso es lo que hay que entender. Puede ser homicidio, puede ser secuestro, puede ser lo que quiera. Lo que importa es que un juez determine, no es el Ministerio Público o el gobierno por el simple hecho de que te acusa de algo bien grave. Pónganle más calificativos, más grave la conducta. Entonces, como dice el ministerio, que tú eres culpable de este delito que es gravototote, ya no mereces juicio. Tienes que estar en la cárcel sin que te prueban culpa. No. Que diga el ministerio, que diga quien quiera el gobierno, es apenas la acusación. Tienes que ir a un juicio en donde tú te puedes defender, al igual que él te puede acusar. Y para eso existe el Poder Judicial, por Dios. Pues si para eso existe el juez, entonces ¿para qué tenemos jueces? Y el juez, valorando quién tiene mayores pruebas, dice si es culpable o no es culpable. La libertad, compañeros, de veras, dimos el mismo debate en la reforma constitucional del 19, pero al menos ahí acepto que el constituyente permanente decidió, pues. Aquí ni siquiera está pasando eso. Están queriendo meter un gol a la Constitución por atrás. Pero la libertad de la persona es el segundo valor más importante en nuestra vida. El primero es la vida. No hay nada más importante que tu libertad después de la vida. Entonces, estamos dejando en manos de simplemente quien te acusa. Estas reservas del senador Monreal, que reconozco la voluntad, coordinador, usted sabe que así ha sido siempre. Pero el fondo sigue ahí, esa es la verdad. El debate de fondo es aquí, yo se los pregunto así: que vote a favor el que esté a favor de la prisión preventiva oficiosa y que vote en contra el que esté en contra de la prisión preventiva oficiosa, esa que señala la ONU que es violatoria de derechos humanos. El juez debe de poder valorar tu caso, reincidencia, peligrosidad, todo, y decir: tú eres alguien que tiene riesgo de fuga, te doy prisión preventiva. Tú eres alguien que con otra medida te puedes llevar el proceso en libertad, como sucede en Estados Unidos, que ahorita pusieron de ejemplo, te dejo en libertad. Tiene 3 etapas esta reserva del senador Monreal. La primera es de delincuencia organizada. En esa hay 3 fracciones que se están moviendo hoy en día. La que tiene que ver con contrabando, la que tiene que ver con defraudación fiscal, la sigue dejando genérica, no la toca, ¿no? Entonces sí le puede tocar a mucha gente que no tiene ese peligro. Y la tercera, que es la que él sí toca, que tiene que ver con la compraventa de facturas. 2, la Ley de Seguridad Nacional no la toca el senador, no se mete con eso, que es gravísimo. O sea, la Ley de Seguridad Nacional, alguien lo dijo aquí ya, está pensada para un concepto de derecho del enemigo, en donde no tiene garantías y protecciones iguales la persona. Es un extremo la seguridad nacional, terrorismo, temas nucleares, contra la paz. No es esto. Entiendo que quieran combatir el tema, pero no es esto. Y 3 es el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde claramente se los adelantamos. Esto no hay manera que lo sostenga la Corte. No puedes agregar un delito de prisión preventiva oficiosa en el Código Nacional de Procedimientos Penales sin reformar el artículo 19 constitucional, como lo hicimos con el de hidrocarburos y demás. Y esta reserva del senador sí cambia uno de los temas, pero sigue dejando 2 fracciones con prisión preventiva oficiosa. Entonces, por eso, aun cuando es mejor que como viene el dictamen, pues por supuesto que no puede uno estar a favor, porque al final, si votan a favor, están votando a favor de prisión preventiva oficiosa. Eso es lo que yo en lo personal quise decir y por eso mi mensaje. Muchas gracias a la Asamblea. Sí, adelante, senador. Sonido, por favor. ¿Con qué objeto, senadora Trasviña? Sonido a su escaño, por favor. Sí, ¿conoce usted a ciencia cierta cuál es el procedimiento? Perdón, ¿quiere hacerle una pregunta Se al la estoy orador? haciendo, sí. Sí, dígame. Si usted conoce a ciencia cierta cuál es el procedimiento Sí, desde el origen sí. para llegar Sí, se lo explico, a senador. la resolución definitiva. Sí. Ah. La diferencia que esta reforma trae, dejen los discursos, léanla, está en cada artículo metido.
Todo el hilo conductor es, creo que hay un solo artículo, que es el que por cierto están bajando la pena, que no tiene algún tipo de referencia con prisión preventiva oficiosa. Todos los demás la tienen. La diferencia que quieren es el Ministerio Público, la Procuraduría Fiscal, el gobierno hizo una investigación. Cree que sospecha, tiene elementos, hechos, algunos, ¿no?, supuestos que lo hacen pensar que alguien es culpable. Va al juez y no pide el auto de formal prisión, pide un auto de vinculación a procesos. Así es el nuevo modelo de justicia penal, que con muy pocos elementos te los dan. ¿Por qué, senadora? Porque se supone que hay presunción de inocencia y que en ese modelo te doy el auto de vinculación, pero la persona está en libertad. Así está pensado el sistema. Pero ¿qué pasó? Que el legislador empezó a cambiarlo y decir, no, aquí se van automático a la cárcel. Entonces se rompe. El auto de vinculación te lo doy muy fácil, pero aquí tengo un cambio que obliga al juez. No le sugiere al juez, obliga al juez a mandar a la cárcel a la gente. O sea, ya no lo estás dejando que el juez valore. El juez le llega una acusación a partir de esta reforma que hagamos, que caiga aquí y no puede no mandarte a la cárcel en lo que dure el juicio. Te tiene que mandar a la cárcel, porque si no te manda, él estaría violando la ley. Eso es lo que están cambiando. Cuando el juez debería de valorarte a ti y decir, ok, a ver, Ministerio Público, te voy a acceder que empiece el juicio, que te den el auto de vinculación a proceso y procésalo. Pero Lucía no tiene riesgo de fuga. Con que yo le quite el pasaporte, le pongo un sistema de geolocalización, la obliga a venir a firmar al juzgado cada X día o le dé, por ejemplo, que esté en un domicilio sin poder salir, con eso es suficiente y está en libertad. Esto es lo que sucede en el mundo, en donde tienen este esquema que tenemos nosotros. Aquí no, aquí van a decir porque te acusó, no porque eres culpable, porque te acusó, estás en la cárcel. Y ahí nos vemos, a ver en cuánto tiempo dura el juicio. Se supone que debe durar pues menos del año, pues pregúntenle a la gente que está en la cárcel. Entonces es bien curioso, por un lado están planteando amnistía o valorando amnistía y por otro lado están metiendo prisión preventiva oficiosa. Entonces yo por eso estoy en contra, no de ir contra la evasión fiscal, hubieran, fortalecido inteligencia financiera, en fin, cosas que sirvan, pero no cárcel sin prueba. No. Y en esto, perdón, pero no estamos siendo radicales. La ONU, ni modo que me digan que la ONU está en contra de la cuarta transformación. Pues no creo, ¿verdad? Pero bueno, pues ese es mi comentario. Gracias, senadora. Y lo digo reconociendo que en el fondo hay coincidencia. Yo sí creo que lo están haciendo de buena fe. Lamento que no hayamos podido debatir más todavía para tratar de dejar esto superado. Sí creo que quieren acabar con el problema y en eso coincidimos todos. Qué bueno, pero pues lo están haciendo mal. Gracias. Gracias, senador. Para hablar a favor del dictamen.